¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del podcast oficial de WordPress Coruña. Una vez más aquí para hablar un poquitito de WordPress y mucho de nuestra próxima meetup. Comienzo, como siempre, saludando a mis compañeros David Viña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van estas semanas de curro? Duras las mías, las tuyas, David. Más duras aún, seguro. Bueno, así me gusta, con esa asertividad de siempre. Daniel Pereira, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos. ¿Todo bien por aquí? ¿Bien? ¿Tranquilo? Tranquilo. Esta semana más tranquila, las otras complicadas, pero esta más tranqui. Te leí un poquitito agobiado por ahí, por Sí, nuestros canales, ¿eh? Bueno, sí, estaba bastante. Pero ahora, esta semana esperemos que sea tranquila porque hay bastantes cosas para hacer, y culminamos el fin de semana en un evento interesante, así que, pa'lante. así es. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Pablo Roca, bienvenido a WordPress Coruña, el podcast. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Qué calma que trae Pablo siempre, al podcast, ¿no? Yo vengo a 220, hablando 220 revoluciones por minuto y me mete el freno ahí, me hace reencontrarme conmigo mismo. Bueno, no sé si será bueno o no, pero es así, es así. Es como es. Exacto. Sea bueno, sea malo. Bueno, decía Daniel que tenemos un evento el fin de semana, porque sí, esta semana se nos hace corta a nosotros, porque tenemos la primera WordCamp gallega del año y la primera WordCamp en Vigo que se realiza, así que nos estamos yendo el fin de semana para pasar toda una linda jornada con la comunidad de WordPress y a ver qué se cuece. Yo no conozco Vigo, va a ser mi primera vez en Vigo. Así que a ver si me llevan de paseo de la sala 1 a la sala 2, ¿no? Lo que hacemos en la WordCamp y lo que conocemos de las ciudades a las que visitamos. ¿Qué expectativa tenemos con WordCamp Vigo, Pablito? Bastante buenas, sí. Mm, Siendo de Coruña, tengo que decir que me gusta Vigo. bien. Me gusta bastante. Y creo que además vamos a ir en un barquito por la ría. Eso Cosas dicen, de la sí. organización de la WordCamp, así que pinta bastante bien. Estas cosas que tienen las WordCamp y muy puntualmente las WordCamp gallegas, ¿no? Que vamos todos a WordPress, pero siempre hay un plus, ¿no? Vamos todos a ver las charlas, a conocer la comunidad, pero acá no podemos dejar de hablar del barquito, ¿no? Total. Dani, ¿cómo se vive la previa de la WordCamp? Pues con ganas, con expectativa, a ver qué va a suceder este año. Yo la verdad que es la primera vez que voy a una WordCamp en Vigo. Soy muy fiel de las de Pontevedra, pero las de Es la Vigo... primera WordCamp de Ah, Vigo. es la primera de Vigo, pues genial, entonces. Pues entonces no estamos tan mal. Así que bueno, expectante a ver qué sucede. Aparte vamos con un buen grupo aquí de Coruña, así que a pasárnoslo bien, a obtener conocimientos y a ver el barquito ese que a mí me pone un poco nervioso, pero a ver qué pasa con el barquito ese, no sé. A ver, expectante. ¿Va a haber vómito o nada, Dani? Uf, esperemos que no. No me digas eso, no me digas Ah, eso. te lo digo yo, alguien va a vomitar, después es el after party de la WordCamp. Alguien va a Espero, vomitar seguro. espero No no, Pondrá somos como excusa nosotros. el barco, pondrá como excusa el barco. espero no ser Vale. yo, tío. Ah, me mareé. Exacto. Y David, ¿cómo está la previa? Bueno, yo le tengo ganas, más que nada también porque viví allí 2 años en Vigo, entonces pues siempre hay buenos Ok. recuerdos de esa ciudad. Y bueno, le tengo ganas, una también por ser la primera Mm. y a ver cómo siempre las primeras veces son, bueno, a mí me gustan, ¿no? Son interesantes y yo, bueno, la comunidad de Vigo siempre estuvo ahí, lleva muchos años haciendo meetups y yo creo que van a hacer una gran WordCamp también. No espero menos. Y ya con el programa que tienen, pues no Mm. tengo dudas de que va a ser así. Con lo cual, si alguien no está apuntado, pues que se apunte, porque estamos, si sois de Coruña, tenéis tren y podéis ir y venir en el día, como voy a hacer yo, por ejemplo. Podéis salir a las 7 de la mañana en el tren de las 7 y venir en el de las 9 y pico, creo que sale. Y o sea, a ver si venís en el día. No hay excusa para no ir, vamos.
Sí, si estás escuchando esto desde Coruña, ¿no? Que es de donde hacemos la meetup, alguien que participa en la meetup, que viene a la meetup, o alguien que tal vez no participe y está escuchando y es de la zona de Galicia, que se anime, que vengan, no importa si trabajas con WordPress, si no lo haces, si WordPress lo utilizas en tu día a día, si estás escuchando esto por algún punto, en algún punto WordPress te llega y la verdad que recomendadísimo venir, participar, asistir a las charlas. El networking, que es lo fundamental, los pasillos ahí, la comida, que siempre es abundante y seguramente WordCamp Vigo no sea la excepción. Así que el empujón final que te falta, que lo recibas ahora, vas a la web de WordCamp Vigo y sin dudas ahí ya todavía quedan algunas entradas, te apuntás y nos vemos ahí en Vigo y nos buscás y nos decís, vine porque los escuché en el podcast y listo, nosotros nos va a poner muy contentos y además quedamos muy bien con la organización de WordCamp Vigo, así que ahí nos veremos. Sábado 25 de mayo, ahí estaba, hay fiesta acá en el pueblo, en Artello, me la pierdo, pero bueno, la fiesta de WordPress no me la voy a perder. Y ya que estamos hablando de WordCamp Vigo, que es este próximo fin de semana, hablar de que ya están las entradas a la venta para la WordCamp Pontevedra, la gran WordCamp de Galicia, que es el 21 de septiembre. Lo que pasa es que estamos con Yolanda, bueno, supongo que algunos ya se habrán enterado, estamos ahí en el equipo de comunicación, haciendo el podcast también de Pontevedra, y empezamos a darle difusión y a vender las entradas mucho tiempo antes, porque después nos agarra este julio-agosto, que en España es tan insignificante porque nadie hace nada, o pocas personas hacen pocas cosas, y la gente se olvida de la entrada y todo, entonces ya están abiertas la venta de entradas para Pontevedra, y si no me equivoco, sí, ya está también la llamada a ponentes. Va a ser una WordCamp centrada en lo que es emprendimiento, así que la gran mayoría de las charlas, talleres y cosas que haya en la WordCamp van a estar relacionadas con lo que es emprendimiento. De hecho, mañana grabamos un podcast con Yolanda, con 2 personas emprendedoras que no pertenecen a la comunidad de WordPress, porque la idea es llegar no solo a la comunidad, sino a gente que esté emprendiendo y que pueda impulsarse en la comunidad para llevar su emprendimiento más adelante. Si tenés ganas de emprender, si estás por emprender o si ya emprendiste, acércate a la WordCamp de Pontevedra, que es en septiembre, hay tiempo, la entrada es muy barata, hay pulpo para comer como todos los años y muchas cosas muy, muy buenas. Si tengo expectativa por la WordCamp de Vigo, ni te digo por la de Pontevedra, que fue mi primera WordCamp y es la local, aunque yo sea argentino, la siento como la WordCamp local. Bueno, hoy vamos a hablar de plugins. Iba a decir plugins, pero vamos a hablar de plugins porque la semana pasada, en el podcast pasado, hablamos sobre Temas. cómo elegir el tema, ¿no? De nuestro WordPress. Estamos intentando seguir una línea de contenidos hablando sobre cómo crear una página, cómo elegir el tema, y ahora vamos con los plugins, que es por ahí el primer lugar al que vamos a jugar en la configuración de WordPress. Ahora me corregirán mis compañeros, pero David Viña, esta es la siempre he leído por ahí que es la gran ventaja que tiene WordPress por sobre otras plataformas de este tipo, por sobre otros gestores de contenido, que es la versatilidad y la potencia que le dan toda esta gran cantidad de plugins que están disponibles en el repositorio, ¿verdad? Sí, a ver, obviamente WordPress es a nivel de CMS es el que yo creo que es el que más plugins tiene, más complementos, add-ons o como se quiera llamar, porque otros CMS tienen otro nombre. Y WordPress, desde luego, es, bueno, con muchísima diferencia, tiene plugins prácticamente para todas las funcionalidades, por lo menos las más estándar, ¿no? Y tiene un buen lote de plugins. O sea, y lo mejor de todo es que la comunidad es activa, ¿no? O sea, siempre se están actualizando, hay plugins nuevos. No es el típico que se deja ahí, se hace y se deja y se olvida. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es un gran punto a favor de WordPress, ¿no? Daniel, vos también, bueno, junto con David también, pero por hacerte otra pregunta, han desarrollado plugins para WordPress, ¿no? Esto tiene que ver con una necesidad personal
de desarrollar un plugin que vos necesitas y ponerlo a disposición de la comunidad? ¿O cómo surge el tema de desarrollar un plugin? Que no lo vamos a tocar hoy, pero me interesa conocer cómo surge esto de hagamos un plugin. Estás muteado, Daniel. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que hay varias razones para hacer un plugin, ¿no? Al final, al ser personas que estamos desarrollando sobre WordPress, siempre quieres dejar también esa semilla y que otros la puedan utilizar, más allá de experimentar y transitar la vía de cómo se desarrolla un plugin, o sea, cómo pongo una pieza de software a disposición de todos, cómo paso el proceso de aprobación, o sea, al final también es un poco conocer cómo se hace todo ese proceso. Y luego, al final, nosotros estamos utilizando software constantemente que es de código abierto, libre, gratuito. Entonces, también cuando de repente encontramos una necesidad o resolvemos un problema y vemos que otras personas pueden tener ese problema y nuestra solución tiene lógica, bueno, hacemos el esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo, de desarrollar ese plugin, que cumpla todos los estándares, que pase todo lo que tenga que pasar a través del equipo de WordPress, que tenga la calidad necesaria y ponerlo a disposición. Y luego no es solo eso, también luego es cuando nosotros podemos desarrollar un plugin y dejarlo en un repositorio o en una página web y que la gente lo descargue, o lo podemos hacer a través del repositorio de plugins oficial, donde también tendríamos que tener en cuenta que hay que dar soporte. Eso significa que cuando nosotros ponemos un plugin en el repositorio, los usuarios pueden descargarlo, pueden calificarlo, que son partes muy importantes, y también tienen una parte de poner un ticket de soporte. Y la idea es que, como desarrolladores, si algún día hacemos un plugin, pues le podamos dar soporte a esa gente que hace preguntas y muchas veces nos da ideas para poder evolucionar ese plugin. Pero eso es muy importante porque vemos mucho que hay plugins que son desarrollados por empresas y no por empresas pequeñas, y que de repente, justo lo hablábamos en el chat de Telegram hoy del grupo, hay una empresa que estábamos comentando que se dedica al tema de facturación y tiene tickets de soporte desde hace 10 meses sin responder. Entonces, si ponemos un plugin en el repositorio, tenemos que tener esa responsabilidad de por lo menos dar soporte, ¿vale? O intentar ayudar a esos usuarios de una manera, siempre y cuando podamos, gratuita. Ahora, si el usuario quiere alguna personalización muy específica y debemos desarrollar algo específico para él, bueno, tenemos que ver la forma de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero la idea es un poco eso. Y como comentaba al principio, también es un poco de superación personal y de decir cómo funciona este proceso. O sea, para yo estarte contando esto, ya tuve que haber pasado por ese proceso, y pasando por ese proceso es la única forma de conocerlo. O sea, está bien. Como desarrolladores, yo creo que nos brinda mucho eso. Y Pablito, bueno, a nivel usuario, tanto como yo, ¿cuál es la ventaja que encontrás, digamos, a la hora de crear una página web y empezar a buscar, sin hablar de plugins todavía, de nombres específicos o de plugins en particular, cuál es esta comodidad que te da como usuario al crear una página web, al configurar una página para vos, para un cliente, el hecho de contar con esta gran variedad de plugins que a mí a veces hasta me dificulta la vida en cuanto a variedad? Demasiadas opciones, ¿no? Sí. A ver, yo creo que lo interesante de WordPress es un poco que hace función de navaja suiza, en el sentido de que tienes herramientas a cascoporro para elegir la que necesites, ¿no? Entonces, pues, según qué páginas web, pues hay funcionalidades que es un poco que te facilitan el plugin. Tú simplemente, bueno, quien no esté familiarizado con WordPress, pues tienes el core y luego el plugin al final, pues, si no me equivoco, corregidme si no, es una extensión de código que alguien que sabe mucho, un desarrollador o equipo de desarrolladores, pues ha implementado ya para ti. O sea, en lugar de tener que coger y matarte tú a escribir no sé cuántas líneas para conseguir tal o cual funcionalidad, simplemente lo activas, te lo descargas, lo mantienes actualizado y ya cualquier actualización que vaya sobre ese plugin, distintas funcionalidades, pues te lo va a ir añadiendo a tu página web, ¿no? Entonces, en función de lo que necesites, lo vas descargando. Pero claro, eso. También es verdad que luego existe un síndrome de Diógenes digital en el sentido de páginas web con tropecientos plugins. Quiero decir, mesura ahí, ¿no? O sea, utilizar simplemente los plugins que hagan falta.
que pueden ser 10, 15, 20, ahí es un poco dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Genial, bueno, ahora vamos a meternos y vamos a pedir, bueno, hemos pedido feedback anticipado y la verdad que para sorpresa mía hemos recibido bastante y con respuestas muy variadas que ahora iremos mencionando. Así que la pregunta, la consigna, el feedback que les pedimos para este podcast, lo estés escuchando, donde lo estés escuchando, nos puedes responder en YouTube, en Twitter, en tu plataforma de podcasting, si es que admite comentarios, que no todas lo hacen, es cuál es tu top 3 de plugins favoritos. Esos plugins que vas a buscar, ni bien terminas de hacer la instalación de WordPress y te vas a la pestañita de plugins, cuáles son esos 3 que descargas e instalás siempre, siempre, no importa de qué vaya el proyecto, de qué vaya la web, nos interesa mucho conocer, porque la verdad que hasta por las respuestas que hemos recibido hasta el momento, pensé que siempre iban a ser las mismas respuestas y hay bastantes diferentes. Pero, primero, la próxima semana, dependiendo cuando estés escuchando esto, pero el 30 ¿el 30 es? Sí, no, el 23, perdón, el 23, me estaba yendo hasta la próxima semana. Mis compañeros me miran porque no sabían qué era lo que iba a decir, pero el 23 de junio tenemos una nueva meetup de WordPress en Wicon, Nuevo Mesoiro, en Coruña. ¿Y de qué vamos a hablar, Pablito, en esta meetup? Pues en esta meetup vamos a hablar, o va a hablar Iria, que es una creativa publicitaria, sobre publicidad y publicidad con un enfoque diferente. En lugar de tratar el típico concepto aspiracional, ¿no? Tan relacionado a la publicidad, pues toma otra parte o toma otra vía. Y creo que es bastante interesante en el sentido, pues es una publicidad de alguna forma más con más cabeza, más lógica y respetuosa, ¿no? Y va a comentar también, de alguna manera, pues partes del proceso creativo y algunos ejemplos que la verdad está bastante bien. Yo le eché un vistazo a la presentación en Petit Comité y promete. Pienso que si os interesa, o tanto si os interesa como si no, creo que podéis sacar algo bastante chulo. 100% de acuerdo. Yo pude ver algunas de los slides de la presentación y la verdad que está muy interesante, muchas ganas de verlo. Entrada gratis como siempre, ¿no? Hay que apuntarse a través de la página de Meetup que pueden encontrar en el enlace de nuestra web o acá mismo en la descripción del episodio. Se apuntan, vienen, pasamos un ratito ahí hablando con Iria y aprendiendo sobre cómo hacer una creatividad, cómo ser creativos pero diferente, de una manera distinta que nos permita diferenciarnos. Y luego, como siempre, tenemos el espacio reservado para el networking con pinchos y bebidas incluidas. Así que ahí seguimos, nos ponemos más creativos todavía que durante la charla de Iria. Y David Viña, ¿qué tal tu semana? ¿Qué decís dura? ¿A qué le estás dedicando estas horas de trabajo que te tienen así tan concentrado? Bueno, muchas veces no solo es el trabajo Claro que no. remunerado y el trabajo que haces, hay otros trabajos que te quitan más tiempo y más salud casi, ¿no? Yo a nivel de trabajo sigo pues peleándome con multisites, cosa que estoy experimentando desde hace poco. No había trabajado mucho con ellos y la verdad es que me tuve que meter de cabeza en multisites y me parece, o sea, la verdad es que es muy interesante, ¿no? El tema de los multisites y todo el potencial que se puede sacar. Y bueno, me estoy peleando un poquillo con ellos. Bien, ¿te estás divirtiendo más allá o sea, es algo que te gusta, más allá de lo duro que puede ser, te entusiasma este Sí, trabajo? a ver, siempre me gusta trastear y sobre todo trastear con cosas nuevas, con cosas que digamos están un poco fuera de lo que se suele hacer habitualmente o de mi día a día. Entonces, cuando te rompen esa barrera y tienes que hacer cosas nuevas, inventar cosas nuevas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo que inventar cosas como que funcionalidades que tienen que aplicar a todos los sites, a todos los sitios web que hay en el subsite. Pero tiene que ser opaco tiene que ser algo que simplemente se gestione desde la parte de la administración. Yo ya sabía que existían los Mood plugins, que de hecho es la principal, se crearon para este tipo de cosas, pero no sabía hasta qué punto se podrían explotar y hasta qué punto se podría, digamos, sacar partido, ¿no? A esa funcionalidad. La verdad, me está interesando mucho y me está
gustando lo que estoy haciendo. David, ¿puedes Dime. contar qué es un multisite? Para la gente que no sepa qué es un multisite. Bueno, multisite es un WordPress realmente, o sea, es un solo WordPress donde tú puedes tener varias páginas web. Normalmente las páginas se pueden poner como subdominios, en plan blog 1.dominio.com, blog 2.dominio.com y dominio.com sería el sitio principal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, desde el sitio principal y como superadmin, que sería un nivel de administración superior, puedes gestionar todos los sitios. Pero cada sitio tiene su... No es su base de datos, tiene sus tablas independientes, tiene, digamos, cierta flexibilidad para poder editar sin mezclarte con los otros sitios. Si alguien quiere ver un multisite en vivo y en directo, no tiene nada más que entrar en fala.gal, que es la red de nuestro amigo Anxo, donde realmente eso es un multisite. Es un multisite donde tú puedes crear un sitio independiente y desde ese sitio independiente tú puedes publicar y no tienes acceso a los otros sitios. Pero realmente la gestión de todo fala.gal y de todos sus sitios, sus sitios, ¿no? Es gestionada por Anxo en este caso desde el sitio principal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces eso es algo muy interesante, pues incluso se pueden mapear los dominios, bueno, se puede asignar, por ejemplo, a un subsite un dominio específico y eso está bien para cosas, por ejemplo, como si tú, por ejemplo, imaginémonos una agencia que se dedica a crear páginas web para ciertos sectores, donde más o menos todos tienen los mismos plugins, tienen todas las mismas funcionalidades y demás. Entonces tú puedes gestionar todo, o sea, en vez de crearles un sitio, un WordPress para cada uno de los clientes, tú puedes crearles un subsitio dentro del mismo WordPress. Ventajas, actualizaciones, mantenimiento y demás, se hace todo desde el sitio principal, con lo cual es más fácil. Y los clientes, a su vez, pueden acceder al contenido, ¿no? de su sitio web. Se me ocurre. No sé si lo expliqué. Sí. Clarísimo, clarísimo. Yo recuerdo que una vez me dieron un acceso a un multisite, me mandé una que no sé ni lo que hice, una vez por otra persona que tenía era un reseller de hosting y tenía muchos sitios, me dio acceso ahí a un WordPress multisite, no sé dónde hice clic y me vino a buscar a casa por poco para darme una paliza por un problema que generé en varios sitios al mismo tiempo que ya no soy ni capaz de explicar. Daniel Pereira, ¿qué nos trae esta semana? Una cosa. No, espera, David tiene algo para añadir. Sí, una cosa con los multisites, simplemente. O sea, hablando antes de la WordCamp de Vigo, todas las WordCamps, claro. Al final, todas las páginas web de las WordCamp son multisite. O sea, son sites dentro de un multisite que es el de WordCamp.org. Y todos los sitios, todas las páginas web de las WordCamps son páginas, digamos, subsites, ¿no? Dentro de ese site principal. Simplemente como aclaración y como ejemplo de lo que es un multisite. Excelente. ¿Y se pueden poner en carpetas? ¿Se pueden poner? Sí, también se puede poner en carpetas, o sea, por ejemplo, dominio.com/sitio 1, dominio.com/sitio 2, hay esas dos estructuras. Hay la estructura de subdominio, la estructura de carpeta y la estructura incluso de que cada uno de ellos sea un dominio. ¿Sí? Que es también algo muy interesante. Sí, ahí ya entraríamos en mapeo de dominios y demás y bueno, ya no sé hasta qué punto un servidor normal valdría, habría que ver un poco. Pero eso está muy bueno. Ya entramos en otros. Yo creo en ese lío ya no entré. El tema este de multisite, yo creo que puede ser muy interesante para un meetup también o para incluso charlarlo aquí en el podcast en futuros episodios, porque en mi caso yo tuve muy poco contacto con multisite, o sea, estoy súper verde, pero es una cosa que me interesa y estoy seguro que a mucha gente de la comunidad WordPress también le interesaría, así que podríamos también planificar para el futuro quizás algún evento tipo meetup o podcast o lo que sea, para poder charlar de este tema, ¿no? Creo que está bastante interesante. Total. Toma nota, David Viña. Es para vos. Esa llamada Calienta es para que vos. sales. Daniel, tu semana WordPress.
Bueno, mi semana bastante liada, bastantes tareitas, pero por resumir un poco, pues estuve trabajando haciendo plugins para una editorial, de estos que hablábamos antes de que no se publican en el repositorio porque son muy nicho, o sea, son para una funcionalidad específica de un cliente. Así que estuvimos trabajando en 3 plugins, eso, para una editorial. Luego también reparando códigos obsoletos. Estos son algunas empresas o algunos clientes, mejor dicho, que se les hizo una página web hace unos cuantos años y se ha abandonado, no se ha actualizado plantilla. Entonces, hoy en día, cuando actualizan plugins, estos plugins necesitan parte o llaman a partes de la plantilla o viceversa. Y bueno, y generan errores. Entonces, quitando toda esa funcionalidad antigua, sustituyéndola por funcionalidad nueva y bueno, y luchando con e-commerce y esas cosas. O sea, bueno, trabajo, o sea, bien. Muy bien, dándolo todo. Pablito. Pues yo a vueltas con una web en la que estamos haciendo pues toda la parte de arquitectura, haciéndola por completo. Y ya estamos terminando el diseño, pinta bien. Y ahora pues es ya iniciar la parte de desarrollo. Bien, contento, puede quedar chula. Y posicionar mejor. Y te iba a preguntar, ¿de qué rubro? No, sin decir cliente nada, ¿de qué va la web? Es Si se bastante de puede o nicho. cuánto puedas decir. Es de tema industria. Ajá. Entonces, pues bueno, tratar un poco de buscar pues los distintos, más que productos como tal, hacer página específica de categoría de producto y dentro de cada categoría de producto hacer mención a cada característica dentro de esos productos, ¿no? O sea, un poco pues hacer ese tipo de mención, dar una vuelta y sacar pues priorizar el contenido más interesante de esas páginas, ¿no? Y que bueno, pues evidentemente tiene su miga porque al final estás hablando de una temática, un contenido pues más concreto, más específico y del que pues, no sabes tanto, ¿no? O directamente pues no sabes. Claro. Así que bueno, tiene esa miga especial, pero puede quedar bastante chula. Hay que Muy sacarla a bien. ver si en unas semanitas. A ver si Bueno, para la próxima, bueno, caramba, el próximo podcast está subida, lista y funcionando. a ver si la podemos ver, justamente eso te iba a decir. Y bueno, por mi parte, muchas cosas, como siempre, muchas cosas difícil diferenciar. Lo voy a separar por dos cosas. Primero, bueno, que estoy, para así ya meto un poco de spam, que estoy preparando, estamos ya organizando a las puertas de la próxima reunión de Galicia Podcast Summit, el evento de podcast que hicimos el mes pasado, que salió muy bien y que repetimos ahora el 29 en el Papagayo, y bueno, que la verdad que está muy bien, viene gente muy top y hay mucha gente ya apuntada y apenas lo empezamos a comunicar. Con la comunicación de WordCamp Pontevedra también, que estamos trabajando mucho con Yolanda en eso. A mí me toca la parte que me gusta más que nada, que es la de coordinar los directos, luego publicar el podcast y todo, más o menos lo mismo que hago acá, pero con el logo de WordCamp Pontevedra y coordinando con gente para que participe en los directos y haciendo algo que me viene muy bien trabajar junto a Yolanda Pasos, que es que ella la tiene muy clara en lo que es calendarizar contenidos y yo soy bastante improvisado en ese sentido, así que me tiene ahí bien disciplinado, que me sirve mucho. Y por último, en cuanto a Mumbler, que es lo que quería destacar, porque hoy tuvimos una reunión con Paul, con uno de mis jefes, con respecto a ciertas funcionalidades que, bueno, algo le estaba comentando Pablito también antes de empezar. Por ejemplo, el Mumbler la semana pasada lanzamos, o la anterior, ya no recuerdo, las transcripciones de los podcasts por inteligencia artificial, que es algo muy importante, casi invisible para nosotros, pero muy importante para el podcast, para el formato, para el posicionamiento, para los buscadores. Digamos que los podcasts cuenten con transcripciones es genial. Lo que pasa es que anda a transcribir todo esto que estamos hablando nosotros, ¿verdad? O sea, si al final del podcast quiero agregar la transcripción, sería imposible ponerte a desgrabar, como se decía antes, todo lo que hablamos, y además como no tenemos un guión, vamos hablando tenemos 4 o 5 puntos a tocar y listo, sería imposible. Bueno, ahora Mumbler incorporó la herramienta que con un clic te hace la transcripción, una transcripción que funciona súper, súper bien, la verdad que la saca de 10, casi todo lo que mencionamos, incluso anglicismos y todo, sale muy bien.
y la verdad que resulta muy interesante, pero nos encontramos, lo que estaba diciendo, que nos encontramos con la dificultad que nos cuesta comunicar y que llegue, que se entiendan las diferentes funcionalidades que vamos lanzando. Como está en un proceso de mejora continua, Mumbler, lanzamos una funcionalidad, la anunciamos y parece que después de recibir esa oleada de información, muchas de las personas, hay otro grupo de personas a las que no les llega y por ahí nunca se enteran de que tienen podcast en Mumbler y tal vez no se enteran de que tiene la funcionalidad. Y bueno, sin mencionar nada, estamos trabajando mucho en eso, en ver de qué manera comunicar mejor para que le llegue a más personas, pero también que le llegue mejor a las personas que ya conocen Mumbler y lo tienen en su círculo, que es algo que estamos explorando y viendo de qué manera lo podemos hacer. Y dicho esto, comentada nuestra semana y la semana que nos tiene, las cosas que nos han tenido ocupados esta semana, pasamos a hablar de plugins. Así que comienzo con David Viña. ¿Cuál es tu top 3 de plugins de WordPress y por qué? Bueno, yo para empezar odio eso del top 3, top 10, top 20 o top lo que sea. Y son para mí es una cosa personal, pero no me gusta eso de top en el tema de plugins. Y voy a explicar también el por qué, ¿no? Porque, a ver, realmente yo creo que nosotros estamos construyendo páginas únicas para cada cliente. O sea, si nos contrata un cliente, normalmente es para hacer un proyecto que es único, personal, no es una copia de otro. No debería ser una copia de otro. Entonces, si yo voy a hacer una página única para un cliente, ese cliente va a tener unas necesidades especiales, unas necesidades únicas. Entonces, en función de esas necesidades va a requerir de unos plugins o de otros. Es verdad que siempre hay un grupo de plugins, como pueden ser, por ejemplo, los plugins para SEO, que solemos tener que instalar. Iba a decir ahora los plugins de seguridad, pero realmente igual, dependiendo incluso del hosting, no son necesarios plugins de seguridad, porque muchas veces hay ya a nivel de hosting la seguridad y es mucho mejor la seguridad a nivel de hosting que a nivel de WordPress. Entonces, yo eso de top 3 o qué plugins uso, qué tal, yo uso los que necesita ese proyecto en concreto. Ya hace mucho tiempo que no hago páginas web a cliente final, pero cuando lo hacía y en los proyectos que estoy, yo pues suelo recurrir a los plugins que necesito. Muchas veces no son ni los que más me gustan, ni los que pues puedan estar en un top 3 ni en un top 10. Son los plugins que necesita ese proyecto en concreto. Pero bueno, como tengo que decir nombres de algún plugin, si nos centramos, por ejemplo, en el tema de SEO, yo siempre suelo recurrir a Yoast. Para mí es el que más cómodo me resulta. Y pocos más. El resto ya son pues bastante random y demás. Así que suelo usar, por ejemplo, para temas de seguridad, bueno, ahora cambió el nombre, antes sí era iTheme Security, pero bueno, no tengo ningún plugin específico a mayores que tenga que decir, este lo voy a instalar en todas las páginas web que hago. No, porque es eso, desde mi punto de vista, cada una necesita, tiene sus necesidades. Y entonces, en función de ello, pues instalo un plugin en otro y depende. En unas webs también va mejor, dependiendo del hosting, unos plugins que otros, por ejemplo, para temas de caché. Es que es muy random todo eso. Por eso, a mí, yo odio eso del top 3 o top 10. No, como digo, no. No hay Mi top 3 es el top que necesita ese cliente en concreto. Me gusta. No me queda bien para el título, si no pongo top 5, claro. Sí, te he fastidiado el título, pero bueno. Desmontándonos en un momento el bloque del programa, maravilloso. Bien, la primera en la frente, estupendo. Y hasta aquí llegó el podcast de hoy. Era lo esperado. Esto sí, lo que pasa es que como ya hablo el de primero, pues ya nos lo desmontó a nosotros. Estaba fijo. Pablito, ¿tenés un top? Yo sí tengo top. Bien. Yo sí tengo top. Gracias. Nada, Leo. Aquí para ayudar y colaborar. Nada, pues a ver, relacionado un poco con analítica y demás, para mí uno de los plugins que no pueden faltar
sí, yo creo que en la mayoría de las páginas con las que trabajo os lo digo exactamente, el de Google Tag Manager for WordPress, que es de Thomas Heiger. O sea, es un plugin que funciona súper bien, que te facilita un montón la medición con Tag Manager, porque de alguna forma lo que hace este plugin es extraer los datos de WordPress y ponértelo mucho más fácil a la hora de medirlo después con la herramienta de Google Tag Manager. Y de verdad que es súper, súper, súper potente. O sea, yo es con el que trabajo de largo, de largo. Porque ya, o sea, de verdad, necesario, absolutamente necesario. No sé qué haría sin este plugin, de verdad te lo digo. Y este tío va actualizándolo y la verdad que, bueno, que tiene mucho mérito. Ese para mí sería, normalmente se empieza de top 3 y subiendo. Yo diría este top 1 de largo. A mayores, quizás el de cookies, que ahora estamos todos así un poco neuróticos con las cookies y demás. El de GDPR Cookie Compliance, que es verdad que tiene alguna limitación con todo esto del Concept Mode V2. Ahí podría decirnos más cosas Dani. Y por otro lado, Rank Math. A mí la versión de Rank Math SEO, o sea, me parece también súper interesante, más quizás que el Yoast. Pero bueno, también entiendo un poco que es cuestión de gustos y demás. Y hasta os podría añadir, si ¿se pueden meter más plugins en el top Sí, 3? claro, claro, claro. Pues venga, también, ¿cuál es este? VP Rocket. Plugin de caché, es de pago, eso sí. A veces da problemas y normalmente para que no dé problemas, cuando quieres actualizar algún que otro plugin y demás, lo que tienes que hacer es desactivar el VP Rocket, actualizar los otros plugins y después volverlo a activar. Y ahí suelen pasar menos cosas. Y es un plugin súper sencillito también para gente que no se quiere romper demasiado las narices con el caché y demás. Hace lo que tiene que hacer y no es demasiado difícil de configurar. De hecho, es bastante sencillo. Para mí esos serían los 3-4 plugins más interesantes y con los que la gran mayoría de ocasiones suelo trabajar, ¿no? Y para SEO te gusta más Rank Math que Yoast, me decías, ¿verdad? Sí, sí. También coincidió yo creo que el momento en el que estaba lanzando Rank Math y demás. Y no sé, se me hace como más intuitivo, también quizás a nivel de diseño es más sencillo, todo me resulta más cómodo. Y luego también que estás más hecho a una herramienta que a otra, ¿no? Y basta que tengas que cambiarte, que digas tú, ostras, ¿dónde está esta funcionalidad o esta otra? Me resulta más práctico. Pero bueno, Bien. que cualquiera de los dos está bien. Eh, ¿Os tiene pasado? Bueno, no abro debate. No, dale, O dale, sí, dale. Sí, sí. ¿os tiene pasado de ver a lo mejor dos plugins haciendo la misma funcionalidad, tipo activado tanto Rank Math como Yoast SEO, o dos plugins de caché o tres para que así Sí, vaya más rápido la web? sí, 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 sí. Lo he visto, lo he visto. Y ocasionar bastantes problemas a Sí, nivel de sí, sí, sitemap no, y sí. historias, sí, sí. Sí que me lo he encontrado, sí. ¿Y eso Hay Increíble. que de la bastante. mano del usuario o de algún desarrollador que Más metió ahí usuario, mano? ¿no? Usuario, ¿no? Sí. Yo creo que usuario, sí. Desarrollador no suelen hacer estas cosas, No ¿no? debería, por lo menos, claro. Daniel Pereira. Pues yo voy a lanzar una pequeña advertencia de algo que dijo Pablo, que es lo de WP Rocket. WP Rocket hace un par de años, por lo menos que yo me percaté, que cuando tú lo desactivas, se pierde la configuración. Por lo tanto, si tú has configurado el plugin y lo desactivas y lo vuelves a activar, la configuración que tenías, adiós. Y es una advertencia que te da el plugin al desactivarlo. Fijaros por si las moscas, a ver si lo que digo es correcto. Yo lo que suelo hacer, de hecho, cuando lo vas a desactivar, ya te dice, cuidado que se van a perder las configuraciones. Entonces, hay un botón para poder descargarte en un JSON, o sea, en un archivo, la configuración, por si lo desactivas y lo vas a activar otra vez, de volver a importarle la configuración. O sea,
Fíjate por si las moscas, porque ahora que lo has dicho, me he dudado un poco, pero creo que si le das al desactivar, ya te dice, hey, cuidado que esto se va a perder. Y de hecho te lanza una advertencia de desactivar por un día, ¿sabes? Cuando vas a desactivar el plugin. Ya. Eso sí, para que lo veáis. Igual puedo estar equivocado, pero estoy casi seguro. No sé, puede ser. A mí, quiero decir, podría ser, Y perfectamente. de hecho, a mí personalmente me parece una buena práctica, porque eso, si tú desactivas un plugin es porque lo quieres eliminar. Entonces, ¿para qué guardar basura? Al final lo que están guardando es en la base de datos basura, muchas veces en la tarjeta opción basura, y al final eso que si tú empiezas a instalar plugins y dejar ahí, y los plugins dejan esas Sí, configuraciones, es basura que queda en las tablas, con lo cual a mí me parece una opción muy Sí, interesante que la tenga, pero que también más interesante es el que te permita descargar la configuración y volverla a poder importar. o Entonces, igual, sí, de o hecho, igual que cojas y tú puedas desactivarlo, se mantenga esa configuración y que elimine la configuración en el momento en el que borras el plugin, no que lo desactivas, porque hay muchas veces que necesitas desactivar un plugin pues para revisar qué es lo que está pasando, ¿no? sí, de hecho la mayoría por de los eso te da plugins, la opción de un claro, día, ¿no? la Lo mayoría de los interesante. plugins, de hecho, cuando tú los desactivas, normalmente la configuración permanece en base de datos y cuando lo borras, hay muchos plugins que sí tienen esa función de limpieza que es borrar todo, pero hay otros que no. Hay otros que cuando los borras, la configuración en base de datos permanece y cuando los vuelves a instalar y activar, es como si no hubiese pasado nada, que depende en qué plugin está bien. De hecho, en WP Rocket, ahora lo voy a confirmar al 100%, Yo creo que sí que mantiene, ¿eh? no, WP Rocket no. Si le pones desactivar, te va a salir un cartel que te dice aplicar un modo seguro por un día y dice las opciones se van a borrar. O sea, lo dice explícitamente el cartel. Si le pones desactivar al plugin, te va a salir un pop-up y te va a dar esa advertencia. Yo primero me pareció bastante raro porque es el primer plugin que me encuentro que hace Sí. esto. Antes no lo hacía, esto del Safe Mode y todo eso, WP Rocket. Y me pasó que a veces yendo rápido, me cargué esto y cuando lo volví a activar, la configuración ya no estaba. Entonces era como, ostras, otra vez a configurar todo esto, ¿no? Volviendo a los plugins, yo no tengo un top 3 tampoco, soy un poco de la filosofía, como comenta David, hay que instalar lo necesario, pero sí es cierto que hay algunos plugins que son como caballitos de batalla o que normalmente instalo, ¿no? Por ejemplo, siempre instalo algún componente de caché, en este caso, como comentaba Pablo, WP Rocket. También David casi lo nombra, pero hay otro que se llama Lightspeed también, que hay muchos proveedores de hosting que vamos a decir la tecnología que utiliza el servidor es Lightspeed, por lo tanto normalmente utilizamos un plugin de caché específico para esa tecnología y si no, en la mayoría de las otras, yo con WP Rocket voy increíblemente. Luego para temas de SEO, personalmente elijo Rank Math. Antes usaba mucho Yoast, pero al final fue un poco como lo que dijo Pablo. Me subí a la ola cuando se estaba lanzando Rank Math. Me gustó más, me sentí más cómodo y ahí estoy. Pero entiendo que hay que instalar un plugin de SEO, así que cualquiera de los dos, Rank Math o Yoast, creo que va a estar bien. Luego, tema de seguridad. Yo ahí soy partidario de uno porque es también el que más cómodo me siento y el que a mí me ha dado mucho resultado desde hace muchos años, que es WordFence. Así que si tuviese que instalar un componente de seguridad, tiraría por ahí, pero hay varios otros, como el que comentó David, que también es otro que tiene una gran trayectoria, que funciona muy bien. Por último, por terminar un poquito y no hacerlo tan largo, el que comentaba Pablo también, el GTM4WP, que es Google Tag Manager for WordPress. Ese es un plugin súper interesante, tanto para blogs que tienen o para páginas corporativas e institucionales, como para e-commerce. O sea, para e-commerce no se instala una cantidad de funcionalidades de comercio electrónico que luego las podemos levantar en Tag Manager o en Analytics y que son de vital importancia para no tener que hacerlas uno mismo. O sea, esto es tan interesante como instalamos el plugin, activamos un par de cositas y eso ya empieza a enviar datos. Entonces, si no tuviésemos estos plugins, tendríamos que hacer todo esto a mano, configurarlo, programarlo y sería una locura. Entonces,
teniendo esto en el mercado es algo muy interesante. También para ayudarnos un poquito en el tema SEO y Search Console, hay uno que es interesante que se llama Broken Link Checker, que básicamente lo que chequea cada el tiempo que queramos es la cantidad de, o sea, revisa todos los enlaces que tengamos en nuestros posts, en nuestras páginas, en nuestros productos, y es como un chivato que nos dice cada 72 horas o cada el tiempo que nosotros queramos, mira que aquí tienes un enlace roto, mira que aquí tienes otro enlace roto. Qué bueno. Y está bastante interesante como para saber, ¿Te muestra cuál es el enlace? te muestra, sí, te lo dice, te dice en tal página, en tal post, tienes un enlace roto. Y Qué te bueno. dice también qué es lo roto, porque, bueno, no vamos a entrar ahí porque es un poco más técnico, ¿no? Pero te dice, la otra página a la que estás enlazando está dando un error 404 de que de repente ese enlace dejó de existir, o está dando un error 500 porque justo en ese momento que la herramienta lo revisó, esa web estaba baja. Entonces puedes volver a chequear a ver si está levantado otra vez o entrar a tu contenido y modificarlo. Eso está bastante interesante. Muy bueno. Y hay otro, bueno, el de cookies es el de la agencia Move, que suelo utilizar también, que se llama GDPR Cookie Compliance. Es para mí también un caballito de batalla bastante interesante, aunque lleva un poquito de configuración. Sé que hay otros que es instalar y ya te lo configuran todo, pero bueno, yo también me siento más cómodo aquí. Y el último que voy a nombrar, que ya no sé cuántos voy, bueno, me quedan dos últimos. Para formularios, caballito de batalla de toda la vida, Contact Form 7. Me parece que desde hace muchísimos años el plugin de formularios súper potente. Y si queremos mucha potencia, Gravity Forms. Creo que este es otro, pero bueno, Gravity Forms es de pago. Allá hay que ver si realmente vale la pena. Depende en qué proyecto vale mucho la pena. Y por último, hablando de correos electrónicos, suelo utilizar uno que se llama WP Mail SMTP, que básicamente es para poder conectarnos a una casilla de correo y que nuestra web envíe correos electrónicos como si se loguease, vamos a decir, una persona a esa casilla de correos y envía el correo, ¿vale? Esto es para que no se envíen correos desde el servidor sin estar autentificados y que quien recibe ese correo entienda que no ha sido un correo sin autentificación, sin nada de eso, sino que ha sido un correo legítimo. Entonces, por ejemplo, en e-commerce o en páginas que necesiten enviar correos electrónicos que sean de vital importancia, lo ideal es tener algún plugin que autentifique ese envío de correo electrónico. Y con Estos esto, correos electrónicos de importancia que decís, por ejemplo, me imagino que tiene que ver con una tienda online, un exacto, e-commerce, ¿verdad? sí, Que tiene que claro, mandar un correo de confirmación o algo por el estilo. Exacto, cualquier Correcto. tipo de correo que necesite una interacción con el usuario o que tú necesites asegurar que ese correo ha llegado o que esperes una respuesta del usuario, es interesante poner este plugin, o algún otro que controle esto, que autentifique el correo y que tú te cerciores de alguna forma de que ese correo es legítimo y ha llegado al servidor y que el otro servidor al que le estás escribiendo no lo rechace porque diga, yo no sé si este mensaje fue un mensaje automatizado, si fue un robot o no está autentificado. Entonces, son cositas que hay que configurar, pero que te hacen al final que el producto, que la página web que tengas, pues funcione perfectamente, ¿no? Pero bueno, por cerrar una cosa, la filosofía que comentaba David de resolver con el menor número de plugins, o mejor dicho, resolver con lo que la web necesite, es súper importante, porque aquí vemos también el caso que comentaba Pablo, de que hay webs que tú no sabes realmente, o sea, nosotros creemos que es el usuario, pero hay webs que aparecen en eso, que tienen Rank Math, por ejemplo, de SEO, y Yoast de SEO, porque la persona hizo un curso, no se dio cuenta que estaba instalado el otro plugin, lo instaló y al final, claro, eso genera muchos conflictos. Entonces, siempre hay que intentar resolver primero con el menor número posible, con plugins que sean específicos, o sea, no tener plugins que sean multifunción y hagan 400 cosas, porque luego van a perjudicar a otras zonas de la web, como es el rendimiento y este tipo de cosas. Entonces, hay que intentar mantener esas filosofías y hacer una pequeña investigación de, bueno, este plugin ya lo tengo uno que haga una funcionalidad parecida, si tengo ese, quizás quito y lo reemplazo por este otro. Un poco por ahí. Top plugins, Leo. No, acabo de abrir, ahora quiero hacer otra cosa antes, pero comento, acabo de abrir justamente para buscar una de las páginas web más viejas que tengo,
que no la voy a mencionar, pero es una de las más viejas que tengo, las que empecé con la que, supongamos, es la de mi proyecto principal de podcast, ¿no? El de cine y series, que la tengo hace mucho tiempo y es con la que más he experimentado desde no saber nada de WordPress hasta lo poco que sé ahora, ¿no? Que podría hacer una página web. De hecho, el otro día, cuando hice una página nueva, hacía mucho tiempo que no hacía, rodeado, esto lo comento en el podcast, ya se los dije a ustedes, rodeado de esta gente con la que me rodeo ahora, Daniel, Pablo, David, Anjo y muchas otras personas de la comunidad WordPress. Antes creaba la página, la lanzaba y decía, wow, qué crack que soy, mirá, la hice en 5 minutos, qué buena me quedó. Y ahora, claro, cada vez que le tengo que dar a publicar algo, me da un miedo tremendo porque estoy rodeado de gente que sabe mucho y que entiende mucho y yo soy un usuario básico de WordPress, ¿no? Y acabo de abrir esta página con la que voy aprendiendo, porque yo sé algo que no tengo miedo a romperla, que se rompa todo, que se pierda la página, de hecho me ha pasado varias veces, y volver a crear todo. Con el tiempo he aprendido que existen backups y cosas por el estilo, pero al principio no lo sabía. Pero me gusta, si aprendo algo, veo un tutorial o escucho un podcast o algo recomendando, voy y lo implemento en esta página. Que de todas maneras la tengo muy abandonada, hace mucho que no toco, pero tengo muchas ganas de modificar porque me ha quedado muy atrasada en cuanto a cómo se ve, a cómo funciona y todo. Pero acabo de entrar a la parte de plugins y es increíble la cantidad de plugins que tengo descargados, instalados y activados y que no recordaba que tenían. Mira, es más, voy a hacer una incineración pública. Tengo instalado Advanced Ads, porque alguna vez puse algún anuncio que ya no tengo. Akismet Anti-Spam, Spam Protection, está ahí fijo. Blockspare, no sé ni para qué es, no recuerdo. Boxilla, no lo recuerdo. Tengo el Compilance. La tabla de contenidos, Elementor, porque está hecha con Elementor. Fly Analytics, ni idea, ¿eh? Google Analytics, Keyword Research Tool, una herramienta para hacer un Keyword Research directamente desde ahí. Latest Posts, Block Light, o sea, para que muestre los últimos bloques. Lightspeed Cache, Magic Content Box Light, MailerLite, que ya no utilizo MailerLite, y ahí sigue el plugin todavía. Metricool, bueno, y muchos otros. Bueno, dos plugins de importación, porque en un momento tuve que importarlo desde otro dominio y con uno no me funcionaba, así que instalé otro. Pero tengo mucho. A ver, ¿cuántos plugins tengo? Bueno, pero tampoco es repetido. ¿Cuántos? 33. Bueno, pero a Que ver, te puedo tampoco, asegurar que la web no se merece 33 plugins. tampoco es repetido tantos, o sea, a nivel de funcionalidad. O sea, que al final puedes tener 33 plugins que o igual no lo merece, pero mientras no tengas Rank Math y Yoast al mismo tiempo, sí, es que sí. ya está. De hecho, bueno, si tengo que elegir 3, que instalo a este punto, ¿no? A mi nivel de usuario, que yo siempre, más que no pienso tanto por mis propias limitaciones, no pienso tanto en el funcionamiento, sino en la parte estética o en la parte de los contenidos de la web. Si tengo que decir 3 plugins, diría que, bueno, uno de SEO, en algunas webs tengo Yoast, en otras tengo RankMath, y tal como decían ustedes, ahora me gusta más RankMath que Yoast, que al principio me pareció muy, muy práctico. Ahora me parece que RankMath es un poquitito más pro, no sabría decir por qué, pero me siento más cómodo trabajando con RankMath. Y luego, mirá lo que te voy a decir, 2 plugins que para mí no pueden faltar. El de la tabla de contenidos, sobre todo cuando se trata de contenidos largos, que sirve también a nivel SEO, pero para mí es esencial. Y tengo acá instalado ToTop, la flechita que te lleva hacia arriba. Ese, cuando yo entro a una página web y no lo tiene, insulto al desarrollador. Me parece una boludez y muy práctico a nivel usuario que no debería faltar. Pero ahora, antes de terminar, quiero hacerles una pregunta al respecto, teniendo en cuenta mi perfil de usuario de WordPress con ustedes, pero quiero destacar también algunos del feedback que nos han dejado en el grupo de Telegram, que nos han mencionado Compilance, RankMath, All-in-One WP Migration, también textos legales, redirect y uno para duplicar que no recuerda el nombre, nos decían. Luego el crack de Ancho nos dice Elementor, Divi y Bakery. Y están los 3 siempre porque nunca se sabe, nos dice Ancho. Después está WordFence, Contact Form y SVG Support, GDPR Cookie, Compilance, Gravity Forms y Deseo Framework. Ese no lo conozco, ¿Qué más nos dicen por acá?
bueno, después se dio todo este debate que hablamos hoy sobre un plugin llamado Holded. Y María Sierra nos deja un comentario muy grande que ahora voy a leer. Dice una alternativa para... Nos dice, lo voy a leer completo este comentario porque vale la pena. Más que 3 plugins que usaríamos todos, por ejemplo, Compilance para cookies, WP Rocket para caché y Sol Security para seguridad, os pondré 3 que descubrí hace poco y que pueden ser útiles. Una alternativa para Analytics. Dice, hay clientes que con la versión 4 de Google Analytics se vuelven locos, solo quieren 4 datos básicos: usuarios, visitas, tiempo de permanencia, tasa de rebote y las páginas post más vistos. Para ellos hay un plugin que hace esto mismo, es gratis y tiene la ventaja de que no usa cookies. La desventaja es que almacena los datos en la base de datos, pero como pesan poco, son datos básicos, ocupan poco espacio en webs, con un tráfico bajo o normal. Si tienes más de 1 millón de visitas al mes, mejor no lo usen. Y el plugin es Independent Analytics. Luego nos dice un plugin que ayuda a la accesibilidad. Algunas webs institucionales te van a pedir un esfuerzo de accesibilidad, aunque lo recomendable es seguir las normas de accesibilidad. Nos da un desarrollo ahí. Hay un plugin que puede ayudar si no cumples todo. Mediante un menú, el plugin simplifica la web para que sea fácil de leer para personas con dificultades visuales y funciona muy bien con Elementor. El plugin es Pojo Accessibility. Y el último nos dice que es para controlar la zona de admin de nuestra web, que no lo ha probado mucho, pero que si le va a dar acceso a los clientes, es muy útil. Y el plugin es Admin Site Enhancement. Bueno, vamos a ver si me acuerdo, lo dejo en la descripción del podcast. Muchas gracias, María, por semejante feedback. Ojalá todos los feedback fueran así no podríamos leerlos en el podcast. Con todo esto que estamos hablando, ¿no? Ya dijimos los plugins, todo, pero vamos a ponernos en la piel de una persona que viene a instalar su WordPress, ¿no? Que está escuchando esto porque dice, estoy instalando mi WordPress, instaló el tema, eligió el tema siguiendo las pautas del podcast anterior y ahora va a instalar los plugins siguiendo lo que digamos en este. Entonces, poniéndonos en la piel de esa persona que con poco conocimiento se pone a jugar con WordPress. Daniel, te pregunto, ¿qué plugins o qué tipo de plugins no debería instalar en ese WordPress? Una pregunta muy compleja, Teniendo en cuenta que vamos por 57 minutos de grabación. Sí, no, es que... Lo dejamos para la próxima. Dale un toque rápido y hacemos otro día cosas que no hay que hacer en un WordPress. Yo no tengo plugins que diga, este no lo tienes que instalar, o sea, se me ocurren muchos, pero no... Por ejemplo, el Hello Dolly, que viene... No, el Hello Dolly, sí, viene instalado. Sí. Es el Hello Dolly, ¿no? El que viene instalado. Sí. Hello Dolly, sí. Ese al final es como un plugin conmemorativo, no hace absolutamente nada ese plugin, así que me lo cargaría directamente. Exacto, o sea, no. Claro. O sea, yo sé que tú lo tienes en la web, Leo, pero hay que cargárselo. Sí, y lo uso, lo uso todos los días. Yo básicamente, muy rápido, lo que haría sería no instalar plugins que cuando vamos al repositorio a buscarlos tengan o malas calificaciones o estén abandonados o ese tipo de cosas. Lo mismo que mirábamos en una plantilla, intentar mirarla en un plugin. Cosas de errores, o no intentaría instalar plugins que sean eso, multifunción y que nos digan, instalas este plugin y obtienes 100 funcionalidades. Yo escaparía de esos plugins. Pero bueno, al final eso es cuestión de cada uno que pruebe y vaya viendo. Por ejemplo, un Jetpack. Jetpack entraría dentro, ¿no? Jetpack, yo no soy partidario de Jetpack, pero bueno, hay muchos sitios que lo usan y funcionan bien. O sea, al final... usé, pero a morir, ¿eh? Porque aparte me daban las estadísticas ahí, era muy cómodo hasta que después me empezaron a llegar red flags por diferentes lugares y lo terminé eliminando. Pero claro, es muy atractivo utilizarlo, cuando no tenés conocimientos ni nada, porque está todo ahí. Todo, mucho. Sí, total. ¿Alguno más así como Jetpack, Pablo? Plugins que no utilizaría. A ver, yo sí que me fijaría en plugins que estén relativamente actualizados, ¿no? O sea, que de vez en cuando pues haya una actualización. Si la última actualización fue hace de 6 meses o de 10, incluso depende mucho del tipo de plugin, pues a lo mejor sospecharía. Comentabas el de Easy Table of Contents, que es un plugin que, a ver, hace lo que hace. Entonces tampoco es necesario que esté actualizándose cada mes, ¿no? Pues bueno, ese tipo de plugins, pues sí, o sea, no importa tanto. Pero en plugins, digamos, un poco más críticos, sí que me fijaría un poco quién lo hace, la actualización,
esas reseñas, tiraría más hacia ahí, más que decir no descargaría pues un plugin en concreto. David. Pues yo un poco lo que están diciendo, la verdad, no tengo mucho más que añadir. Yo no veto a ningún plugin, pero sí No hay me un fijo plugin mucho. prohibido. No, porque no. O sea, si funciona, ya está. ¿Sabes? Sí me fijo en lo que decía Dani, ¿no? A nivel de, sobre todo de estadísticas, experiencia de otros usuarios y demás. Pero yo no. De hecho, cuando haces mantenimientos, trabajas con todo tipo de plugins y todos tienen sus cosillas, todos tienen tal, todos tienen sus defectos también. Y lo único que hay que saber es manejarlo, adaptarse y saber trabajar con ellos. Y ya está. O sea, punto. No hay más. No me gustan los plugins que están desactualizados y lo que sí no me gusta es los plugins que requieren de, por ejemplo, los típicos temas que traen plugins y te obligan a instalarlos o cosas así y después no te dejan actualizarlos a las últimas versiones. Esas cosas sí me fijo más que en el plugin en sí. El plugin puede ser muy bueno, puede estar muy bien, pero si te dejan actualizarlo por temas de licencias o cosas así, ya no me interesa, ¿vale? Eso sí. Pero no es el plugin en sí el problema. El problema es cómo te lo venden. Claro. Vale, que entraríamos en otro paradigma. Correcto. Bueno, antes de terminar, destacar que no queremos dejar de mencionar la aplicación o la plataforma Plugins con 2 O, plugins o plugins, pero con 2 O, que estuvieron desarrollando Amadeu, Ana Cirujano, Patricio el Copy y alguien más probablemente, pero bueno, son los 3 que se me vienen a la cabeza rápidamente, que es un buscador que utiliza inteligencia artificial para encontrar, vos le contás al buscador qué es lo que estás buscando y te busca y te recomienda diferentes plugins que por ahí puede simplificar un poquitito la tarea de buscar en el repositorio y tener que elegir entre muchas opciones muy parecidas. Este es un plugin una plataforma, no sé si llamarlo plataforma, una herramienta, vamos a llamarle, que está en desarrollo, que lo van trabajando, de hecho todo el tiempo están publicando las mejoras que le han hecho y todo, y bueno, que vale la pena explorarla si no la conocen. Se escribe plugins con O. Voy a hacerles una última consulta y con esto nos vamos. Actualización automática de los plugins. Y con esto yo voy anotando y después para cuando me ponga a modificar mi página web. ¿Sí o no? David Viña. Jamás. Nunca. Nunca. Hay que entrar a mano. Desde mi punto de vista, sí. Más que nada porque cuando actualizas un plugin, por el motivo que sea, que no tiene que ser por nada malo, simplemente porque es incompatible o no está actualizado o lo que sea, o falla algo que a priori no debería fallar, pero a nivel visual puede fallar algunas cosillas y demás, hay que hacer una supervisión una vez que se actualizan los plugins. O sea, yo no soy partidario de las actualizaciones automáticas, ni siquiera la del core de WordPress. Aunque ya sé que lo hacen y tal, yo procuro siempre prevenirlo y hacerlo manualmente, pero es un tema porque prefiero hacer la revisión posterior, más que nada. El 95% de las veces no pasa nada, pero sí siempre hay un 5% de veces que pasa. Y bueno, cuando estás trabajando en mantenimiento, sobre todo, te das cuenta de que eso, pues, ese 5% te puede cascar un proyecto. Si se hace, o sea, tú imagínate que yo que hago la actualización manual, lo reviso luego y veo el fallo. Si se hiciese automática y no es el fallo, una tienda online que está vendiendo miles de euros al día, por ejemplo, y que deja de estar operativa la web o que no funciona como debería, esos miles de euros es una pérdida muy grande para un cliente. Yo Por supuesto. soy partidario de manual. Hay cosas que hay que hacer manuales. Daniel Pereira, ¿de acuerdo? 100% con David, 100% con David, y lo único que agregaría es que yo antes cuando lo hacía 100% manual, vamos a decir que iba al administrador de WordPress y los iba actualizando, siempre me apuntaba la versión que había actualizado, o sea, la versión que tenía instalada y la nueva versión, porque de esa forma sé cuál es la versión que tenía antes que funcionaba perfectamente y cuál es la hora que tiene un fallo. Sobre todo también para abrirle un ticket al desarrollador y decirle, mira, dadas estas circunstancias o condiciones, al actualizar falla esto, que lo puedan reparar, que saquen una actualización y nos beneficiamos todos. Luego sí que hay... Es tan sencillo.
que es tan sencillo como quitar una captura. Yo lo que hago es eso, quito una captura del dashboard, ya está. No hay más, porque el 95% de las veces no pasa nada, pero es eso. Cuando pasa, tener ese... Claro, cuando tienes pocos plugins y ese tipo de cosas, no suele suceder nada, o cuando no hay una repercusión tan grande, pero como decía David, si luego tienes una tienda y esa tienda tiene, no sé, 70 plugins, es muy fácil que un plugin que se actualiza solo, que tú no te das cuenta, tú no sabes, genere una incompatibilidad tal de que genere pérdida de miles de euros. Entonces, tú deberías tener eso controlado. Ahora, si es un blog que tienes y tienes 5 plugins, bueno, tampoco no sería fatal si un día la web está abajo, ¿sabes? Pero si hablamos de empresas que necesitan fiarse de la infraestructura, yo iría manual, sí, 100%. Pero esto a nivel de sistemas, no solo plugins, sino sistemas operativos o todo lo que sea un sistema informático que dependa, que sea de vital importancia o que sostente una estructura, pues yo lo haría manual o vigilándolo de alguna forma, o que si se hace automáticamente, tener algún tipo de chivato que me diga, mira, esto se ha actualizado de esta versión a esta otra, y está todo bien, que es algo muy difícil de conseguir, pero actualizaciones automáticas, no, yo no. Pablito, ¿en la línea? Sí, pero bueno, al final soy de marketing, los que saben son pues Dani y David, así que lo que digan ellos. Lo que digan ellos, ¿saben? Sí, yo de hecho, voy a pasar a desactivar las actualizaciones automáticas en este mismo momento, en cuanto terminemos el podcast. Muy bien, amigos, amigas, esto ha sido Plugins de WordPress por WordPress Coruña, el podcast 23 de mayo, Meetup de WordPress sobre creatividad, publicidad. Venía a activar tus neuronas desde un punto de vista completamente distinto con la charla de Iria, que seguro la vamos a pasar muy bien, y después, como si fuera poco, nos vamos a tomar algo, y el 25 de mayo nos vemos todos en la WordCamp de Vigo. ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna palabra más que quieran decir antes de despedirse? Yo tengo una palabra. Tengo una palabra. Y es algo que me olvidé antes y es muy rápido, y es siempre que tengáis, manejéis webs de clientes o webs propias, instalaros un plugin de backup. Súper fundamental, ¿vale? Sobre todo esto, si tenéis actualizaciones automáticas o lo que sea, tener plugin de backup o fijarse si vuestro servidor, vuestro hosting, tiene backups, ¿vale? Porque ahí podemos romper libremente y tirar para atrás. Nada más. Bien visto. Clarísimo. Incluso mejor. Bueno, sí, evidentemente. Anoten ahí. También. El que anote que un día tenemos que desarrollar el tema de backups, ¿no? En algún bloque de estos que estamos haciendo. Amigos, amigas, volvemos a vernos dentro de 15 días. Bueno, nos vemos el jueves en la Meetup y en el podcast dentro de 15 días, si todo va bien y yo no tengo problemas, que últimamente soy el que más problemas está teniendo para grabar. Fiel de la idea y el que más palos en la rueda está poniendo para el crecimiento de este podcast. Dani, Pablito, David, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias, chicos. Chao, chao.